En 1742, concibiendo la actual Plaza de Armas como centro de su desarrollo político, social y económico, se funda la villa San José de Logroño, lo que tenía como objetivo concentrar a la población dispersa como ocurría en la mayoría del Chile rural y aportar al mismo tiempo a los objetivos modernizadores de la monarquía española. Esto como efecto de la mentalidad ilustrada que asumieron las monarquías en Europa en general en el siglo XVIII, el siglo de las luces. El gobernador y capitán general de Chile, José Antonio Manso de Velasco, cuyo título nobiliario era Conde de la Conquista, asume la tarea de fundar una serie de ciudades como Rancagua, San Fernando, Curicó, Los Ángeles, entre otras, para un mejor gobierno de lo que en ese momento se denominaba el Reino de Chile. Y otra de las decisiones que toma es fundar aquí un centro poblacional y administrativo. Es la historia de Melipilla, una ciudad, una provincia, pero también un nombre mapuche que supo triunfar sobre la imposición occidental europea. La historia de un pueblo que a continuación recorremos desde una de sus tantas facetas. Esto es Melipilla, el casco histórico. Manso de Velasco decide oír a los vecinos de Melipilla, españoles y criollos, descendientes de los primeros españoles que pisaron el suelo chileno. Solicitaban al gobernador la fundación de una villa. Haciendo eco de esta prerrogativa, el gobernador Manso de Velasco, y luego de un viaje a Valparaíso, funda aquí la villa San José de Logroño, el 11 de octubre de 1742. Y lo hace pensando en tres razones. La primera era el desarrollo agrícola y demográfico que el pueblo picunche y la influencia incaica le habían impreso a este espacio. Aprovechando las acequias y cursos de agua que afloraban desde el Maipo, la tribu de Melipillán era el principal pueblo de indios de la zona, junto con otros asentamientos nativos como Pomaire. La segunda razón es que a partir de 1600 hubo un creciente desarrollo industrial, específicamente un obraje de tejidos para producir frazadas y jergas. Un tipo de lana gruesa para las monturas de los caballos, elemento fundamental para el ejército profesional que llegó en este periodo para hacer frente a la guerra de Arauco. Y la mano de obra de la industria textil proviene de los indios encomendados de la zona o también de los indígenas capturados en la guerra de Arauco, problemática militar que era la más importante de toda la conquista en la América hispana. Y la tercera razón para fundar aquí un centro de desarrollo urbano era la ubicación estratégica de este punto, un espacio de transición pertinente y oportuno en la vía alternativa que comunicaba y comunica a Santiago con Valparaíso. Una vez fundada la villa, los agustinos, una de las varias órdenes regulares que llegaron a América para evangelizar las nuevas tierras, solicitaron permiso al gobernador Manso de Velasco para instalar aquí un convento. El gobernador accede y a 2 cuadras al oriente de la Plaza de Armas se instalan los agustinos. Actualmente la iglesia se encuentra cerrada, pues este monumento histórico declarado como tal en 1988 requiere urgentemente un programa de restauración estructural. Luego en 1748 llegan los mercedarios para instalar también un convento, esta vez también a 2 cuadras, pero al poniente de la Plaza de Armas. Esta iglesia, si bien no es monumento histórico como la iglesia de San Agustín, tras el terremoto del 2010 fue reconstruida estructuralmente y hoy se encuentra totalmente abierta a la comunidad. Y los jesuitas, expulsados de toda América y también de Melipilla en 1767, se ubicaron aquí, donde estuvo durante mucho tiempo la gobernación provincial y hoy se encuentra aún el registro civil de Melipilla. La instalación de la villa San José de Logroño por parte del gobernador Manso de Velasco implicó 2 grandes cambios. El primero implicó que el pueblo de indios de Melipilla fue trasladado a una reducción en el sector de El Bajo, donde declinó gradualmente como comunidad, sucumbiendo frente al trabajo forzado, el mestizaje y otros factores de decadencia, tal como ocurrió con la mayoría del pueblo picunche en todo el Valle Central de Chile. El segundo cambio implicó la ordenación del territorio a partir de un plano de damero, una ordenación cuadrática que tiene como centro la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, en torno a la cual se ubican las principales instituciones, el cabildo, la parroquia, la casa parroquial y también las viviendas de los vecinos más importantes de la nueva villa fundada. En 1742 la población alcanzaba unas 2.000 personas y ya en 1778, es decir, solo 6 años después
de la fundación de la villa, había 9.700 habitantes. Por su parte, el censo de 1835, ya en tiempos del Chile republicano, eleva la cifra a 20.495 personas y 32.000 en 1875. Ya desde su fundación, Melipilla figuró pronto entre las pequeñas ciudades chilenas, dada su doble función como centro administrativo y como mercado agrícola. De hecho, en todo el Valle del Puangue y hasta Curacaví, los hacendados consideraban a Melipilla como su ciudad, a la cual se dirigían a caballo para entablar algún negocio, o bien en coches para hacer compras o visitar a los amigos. De hecho, varios de los hacendados del Gran Valle del Puangue y del Maipo mantenían en Melipilla una casa. Esto hizo que una de las instituciones financieras más relevantes, de hecho, uno de los 9 bancos más importantes de Chile, se instalara justo aquí, donde hoy está el Banco Estado. Se trató del Banco de Melipilla, una institución clave en la economía y en el mundo financiero local, con capacidad para ahorrar capitales, otorgar créditos, compra-venta de metales e incluso con la facultad de emitir billetes. Esta entidad bancaria funcionó como tal hasta 1910. Una de las expresiones más importantes de la cultura de masas del siglo XX es el cine. Y uno de los espacios de exhibición de obras de teatro, pero también de importantes películas del siglo XX, fue el Teatro Serrano. Inaugurado en 1934 por la familia de la Presa, dueña de importantes solares en el sector céntrico de la ciudad, como una antigua casona lamentablemente demolida para dar paso a una tienda del retail. El Teatro Serrano recibió como primer espectáculo la comedia cómica Los Guasos del Romeral, el show de las hermanas Cobo, el violinista Soto Carvajal y diversos monólogos y sketches. Pero no tardaron en llegar piezas importantes del cine. Por ejemplo, las películas mexicanas, que instalaron y clavaron a fuego el canto popular mexicano en la cultura popular rural de nuestro Melipilla. El teatro funcionó hasta 1968 y a principios del siglo XXI se planificó su demolición para dar paso a la construcción de nuevos centros comerciales. Sin embargo, un movimiento ciudadano a partir del año 2004 luchó persistentemente para no concretar esta demolición y levantar nuevamente la vida y la actividad cultural de lo que hoy es el Centro Cultural Teatro Serrano. Una de las esquinas del casco histórico de Melipilla, que guarda una de las historias más importantes de la independencia de Chile, es esta, la intersección entre la calle Merced y Silva Chávez. Aquí tuvo lugar el asalto al estanque, un acto liderado por el patriota Manuel Rodríguez Erdoiza y que tuvo como objetivo un tesoro real que se encontraba justo allí. El objetivo era una institución económica española que se ubicaba justo aquí, donde hoy está esta placa recordatoria instalada por el taller de historia del Ateneo Juan Francisco González. Se trataba de un tesoro real que guardaba las reservas fiscales de la venta y del monopolio de un importante negocio muy lucrativo de la época, la venta de tabaco y naipes. El guerrillero Manuel Rodríguez venía desde el monte, pernoctó la noche anterior en el Paico y atacó de madrugada para tomar por sorpresa a una ciudad que no se esperaba este asalto. El asalto fue un éxito. Rodríguez apresó al gobernador Julián de Yécora, tomó el tesoro real, repartió el botín entre el pueblo para captar adherentes y posteriormente huyó al sur de Melipilla, cruzó el Maipo y siguió su camino probablemente para preparar un nuevo asalto. Hay 3 patrimonios materiales del casco histórico de Melipilla directamente vinculados con la historia de la Guerra del Pacífico. El primero es el Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, cuyo nombre es un homenaje a 2 importantes personajes que participaron en la Guerra del Pacífico. En particular, Rafael Sotomayor Baeza, estratega que, sin ser militar, jugó un rol importante en el triunfo chileno en esta guerra. Muere en el frente de batalla en 1881 por causas naturales. Por su parte, Policarpo Toro, que vivió en esta casona, no solo tuvo un importante rol en la Guerra del Pacífico, sino que además en 1881 tuvo la importante misión de anexar Rapa Nui al territorio nacional. Finalmente, el melipillano más icónico de la Guerra del Pacífico es Ignacio Serrano, quien participó en una de las batallas más simbólicas y míticas de la guerra, el combate naval de Iquique de 1879. Serrano saltó al Huáscar junto a Prat y a partir de este hecho se transformaron en héroes y personajes de unidad y orgullo nacional. Serrano, hoy,
y siempre será todo un símbolo para nuestra ciudad. La institución más importante de la comuna, la municipalidad, tiene su origen en dos instituciones coloniales. El corregimiento, que estaba a cargo de un corregidor que era nombrado por la Gobernación de Chile a partir de la fundación de la villa, y el cabildo, institución que representaba a los vecinos de la ciudad y que tenía a su cargo asuntos como el aseo, el ornato y temas judiciales menores. Hoy, en las dependencias de la ilustre municipalidad de Melipilla, cuyos patios y oficinas guardan una historia infinita, nos recibe la actual alcaldesa de la comuna, Paula Gárate. Bueno, junto con darte la bienvenida, Felipe, quisiera que nos cuentes un poquitito más de la institución Municipalidad de Melipilla. Primero, no siempre fue un cabildo, esto fue antes solo un corregimiento a cargo de un corregidor, y en 1743 Manso de Velasco funda el cabildo propiamente tal, pero funcionó poquitito, solamente 9 años. Lo más probable es que por falta de personal capacitado, lo que tiene que ver con que era una villa todavía muy incipiente y muy temprana en su crecimiento. Funcionaban mejor otras cosas, por ejemplo, como la notaría. Felipe, mira qué interesante, las notarías desde años. Así es. Y una vez llegada la era independiente, la era del Chile republicano, esta situación de ambigüedad en la alcaldía se mantuvo y en general el puesto de alcalde fue un puesto designado por el gobierno central y en general durante el siglo XIX fue ocupado por políticos hacendados de la zona, conservadores, puesto que los conservadores fueron el bando político que dominó muy hegemónicamente durante la mayor parte del siglo XIX. Oye, ¿y cuánto más o menos ya se empieza realmente o se ordena o se instruye el cargo de alcalde propiamente tal? Mira, no fue tan simple, pero en 1894 hay un hito que es súper importante, pues se aprueba la ley de comuna autónoma. Por lo tanto, son los vecinos de la ciudad de Melipilla los que van a comenzar a elegir más democráticamente a los alcaldes de Melipilla, siendo el primer alcalde de esta nueva era más ordenada, como dices tú, José Luis Barrales, que fue alcalde varias veces de Melipilla. Por eso el nombre de la calle, que por lo demás es una calle bien pequeñita, como decíamos. ¿Y él era conservador? Era también del bando conservador, exactamente. Oye, súper interesante. ¿Y después qué ocurre? Bueno, lo que ocurre después es que el cargo comienza gradualmente a democratizarse cada vez más. Ya hay un antecedente importante en 1887, cuando durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda se termina el voto censitario y por lo tanto la riqueza ya no es un requisito para votar. Pero en 1934 hay un hito súper importante para lo que son las municipalidades, porque las mujeres adquieren derecho a voto para votar en las elecciones de ediles. Entonces ahí hay un hito que es súper importante. Y ahí en el fondo se fue democratizando cada vez más esta situación en lo que tenía que ver con cómo se elegía el cargo democráticamente de alcalde. Ya, y esta situación se mantuvo así entonces durante todo el siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, pero con un paréntesis importante entre 1973 y 1990, puesto que durante la dictadura militar el puesto de edil de la comuna era designado por la Junta Militar, habiendo ahí algunos alcaldes que fueron directamente designados por esta. Pero tras 1990 y con el retorno de la democracia, el puesto de alcalde nuevamente pasó a ser un cargo totalmente democrático, donde es afortunadamente la ciudadanía melipilla la que decide quién está en el poder, y ahí deben haber muchas historias más que tú también debes conocer. Yo me acuerdo de una cuando era muy chico, por ejemplo, que en un momento hubo dos alcaldes llegaron empatados al puesto y uno tuvo que gobernar primero y el otro después. Sí, claro, y se dividieron y uno estuvo 2 años y el otro estuvo otros 2 años. Bueno, y de ahí hasta el día de hoy el cargo ha sido regularmente, democráticamente elegido, ¿cierto? Hasta llegar al presente, donde tú has sido elegida por la mayoría de los ciudadanos de Melipilla y hoy día ocupas el cargo de alcaldesa. Sí, y soy mujer y mi antecesora también fue mujer, entonces también las cosas han cambiado desde 1936 en adelante. Enhorabuena. Hemos hecho un recorrido por importantes lugares del casco histórico de Melipilla. La Plaza Mayor, los conventos, el teatro con más historia de la ciudad, la esquina del Asalto de Manuel Rodríguez y la municipalidad, entre otros puntos. Cada uno de ellos guarda un trozo de la historia no solo local, sino también en muchos casos una historia que tiene que ver con nuestro devenir nacional e incluso internacional. Melipilla, un pueblo de indígenas picunches que fue transformado en una villa pobre de la colonia, pero que con el correr de las décadas pasó a liderar económica y administrativamente un departamento y actualmente una provincia. Una provincia que, según el último censo nacional, hoy día tiene 205.708 personas, de las cuales 136.000 viven en nuestra querida comuna. Melipilla, la historia de cómo la Villa Logroño se ha convertido en ciudad.